Bienvenidos a una nueva temporada de Legado de Familia. Hoy me acompaña Seba. Bienvenido, Seba. Un gusto estar contigo acá hoy. ¿Cómo anda, Fede? Todo bien, por suerte. Volvemos a la manos a la obra. Manos a la obra después de este tiempo de verano, Legado en verano. Volvemos al estudio y hoy tenemos el honor de, que de recibir a Juan Manuel Pizerno de La Fontaine. Bienvenido, Juan Manuel. Hola, un gusto. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir hasta acá hoy y bueno, encantados de escuchar la historia de la empresa. Bueno, sería un placer contar lo que ha sido La Fontaine o la empresa familiar en los últimos 80, 90 años. Opa, 80, 90 años, eso es mucho número, tiempo. Sí. ¿Cómo empezó la historia? Contanos si querés de esos orígenes. Bueno, la historia empieza así. Sería mi tatarabuelo, viene de Italia, de un pueblo chiquitito que se llama Picerno, al lado de un pueblo que se llama Picerno, que ese es mi apellido, y se vienen dos hermanos. Uno se va a Montevideo y el padre de mi abuelo se va a Argentina. Bueno, el tío de mi abuelo, trabajando acá en Uruguay, tiene una empresa de más que no era tanto joyería en ese momento, era como ramos generales, era anticuario, joyería, de todo un poco. Bueno, mi abuelo, cuando tenía 16, 17 años, se pelea con el padre y se viene a trabajar con el tío a Montevideo. Que el tío tenía un socio, tenía una empresa. Ahí empiezan a trabajar juntos y esa parte de la historia es un poco, no la sé tanto a detalle. Empieza a trabajar, después se abre y se pone de socio con el sobrino del socio del tío. Y empiezan a trabajar juntos. Mi abuelo y el socio era más grande que mi abuelo y empiezan a trabajar, abren su empresa. El tema es que ahí el socio de mi abuelo tiene un problema cardíaco, entonces firman un contrato del cual de los dos socios, si uno de los dos fallecía, el otro se hacía cargo de la familia. Y de alguna manera mi abuelo era más joven que el socio y bueno, en principio no tenía nada. Un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros que se iban a hacer cargo. Bueno, en ese momento, al tiempo, mi abuelo fallece con 40 años, dejando, bueno, a mi abuela con 3 hijos, el más grande de 16, 12 que era mi viejo y 8 mi otro tío. Bueno, imagínate la situación. En ese momento, complicado. Bueno, empiezan a trabajar, si el socio se respeta ese pacto, porque aparte él fue el que lo había propuesto, y bueno, siguen, hasta que más o menos cuando mi viejo tiene 18, 19 años, empieza facultad en ese momento, Ciencias Económicas, y por el tema de la dictadura, cierra la facultad y se pone a trabajar mi padre con mi tío más viejo, que se llama Juan, empiezan a trabajar en la empresa. Ahí empiezan a trabajar y se da cuenta que no le pasaba tanto como tenía que haberle pasado, entonces empezaron a haber problemas, no sé cuánto. Ahí en ese momento mi tío Juan, por varias razones familiares y por temas, se va a vivir a Australia. Entonces empieza a trabajar mi padre, que en ese momento creo que ¿Cómo se llama tu papá? Manuel, pero todo el mundo lo conoce como Manolo. Manolo. Bien. Empieza a trabajar con el socio, ahí de a poco empieza a trabajar mi tío, mi otro tío que se llama Oscar, y que era 4 años menor que mi padre, y de alguna manera lo que hacen es, el local que era enfrente donde es hoy Fun Fun, era ahí, lo parten al medio. Cuando lo parten al medio es ponen una pared en el medio y abren 2 locales. El socio se queda con el de la derecha y la parte izquierda se queda mi padre y mi tío. Bien. Y ahí empiezan a trabajar. En ese momento, que no queda tanto como joyería, queda como una especie de cambalache. Bien. Para los que no saben, un cambalache es como una especie de anticuario, pero se dedica a más cosas, en vez de cosas caras, que sería un anticuario, serían cosas viejas. Planchas viejas, que es lo que se vendía, y empiezan así. Después de eso, mi padre siempre fue un fanático de los relojes.
fanático. Y en ese momento empieza a ver relojes. Y le gustaban relojes. Y ahí en un momento consigue comprar un reloj de bolsillo muy importante. Y a través de unos amigos de la época, veteranos, que estaban medio especializados en relojes, le dicen, ok, este reloj lo mejor es que lo lleve a Estados Unidos a vender. Así como viene, sin saber mucho de inglés, se va a Nueva York. Y bueno, y ahí empieza como la nueva historia de lo que es la historia de la empresa familiar. Claro, y otra época, ir a Estados Unidos no era lo mismo que ir a... Sí, claro, ir estamos ahora. hablando que era a finales de los 60. No, Y aparte, ponete a pensar, mi padre no sabía hablar inglés. Había hecho alguna cosa en inglés, pero en el liceo la gente estudiaba francés, no estudiaba inglés. Y lo poco que sabía se va y a ver qué pasaba. Con un y ahí reloj. empieza la historia. Y ahí empieza como la nueva historia. Bien. Y ahí, ¿cómo fue ese? ¿Qué anécdota tenés de esa ida de tu viejo para allá? Bueno, ahí va, que no sabía hablar inglés, empieza a intentar y ahí empieza a conseguir cómo vender relojes en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, mi padre se da cuenta que lo mejor era que había un diferencial en ese momento de que la gente en Sudamérica no sabía poder ir a Estados Unidos para vender. Entonces, ahí se transformó mi padre y mi tío como el link de venta de relojes y antigüedades de Sudamérica para Estados Unidos. También eran un poco de joyas antiguas, más que nada relojes. Mi padre en su momento en relojes fue uno de los más importantes en el mundo. Y lo que hacían es los consignaban en casas de remate como Sotheby's, Christie's. Después vino Antiquorum, pero eran como las 3 casas de remate más grandes que había. Y lo que hacían era, conseguían, le compraban a comerciantes, le compraban a particulares y los llevaban a Estados Unidos y los ponían en remate. Y eso lo hacían acá en Uruguay, pero... Sí, era Uruguay, Argentina, Brasil, región. Chile. Sí. Esto hasta el día de hoy permanece. No, eso cambió. Cambió. De nuevo, con la avenida del Internet, con la avenida de eBay, eso cambió. Ya no era necesario un Manolo Pizerno para vender en Estados Unidos. Entonces, muchas de las personas que en su momento tenían que Manolo Pizerno les compraba sus cosas para poder venderlas, empezaron con la llegada de eBay, con la llegada de Internet, empezaron a vender directo y empezaron a conseguir sus propios sus propios clientes finales o no finales que les compraban su mercadería. Entonces, el negocio a finales de los 90 como que desapareció. Claro. Y hubo que reinventarse. La ida a Estados Unidos fue un punto de quiebre. En la historia familiar y en la historia del negocio y la forma de lo que se venía haciendo. Y fue de los pocos, se puede decir, de la región que hacían eso. Y los 90 y eBay y demás, es otro, se puede decir que es otro punto de quiebre. Cuando empezó eBay fue otro punto de quiebre en el cual toda esa forma que mi padre era el link de conectarse con Estados Unidos y con el mundo para la mayoría de los comerciantes, desapareció. Porque aparte los precios locales eran de acá, pero tampoco ponete a pensar que en esos momentos no había comunicación. ¿Cuánto valía una cosa? Nadie sabía lo que valía. Entonces mi padre, como estaba conectado con Estados Unidos, con los remates, llamaba a los remates y preguntaba y se fijaba y recibía los catálogos. Hasta hace no mucho, las paredes de la oficina nuestra están tapados de catálogos. De los años 70, 80, 90, 2000, todos llenos de catálogos, todos los remates más importantes para ver. Venía un reloj que nadie sabía lo que era. Entonces empecé a buscar catálogo, y veía, mirá, mi padre es una persona que tiene mucha memoria, entonces, y mucha memoria visual, entonces se acordaba de todo. Entonces, claro, llegaban los catálogos nuevos de los remates con los precios. Entonces, se ponía a revisar el catálogo y empezaba a ver las cosas que le llamaban atención, cuánto valían. Entonces, si aparecía algo parecido, hay un catálogo de Sotheby's del septiembre del 93 que tiene algo parecido. Entonces iba al catálogo, revisaba y mirá, vale tanto. Che, me interesa eso que tenés ahí. Bueno, no, que quiero, no sé cuánto, no sé qué.
Y bueno, y volvía. Aparte mi padre realmente es una persona muy querida, de esas personas muy entradoras, entonces genera mucha confianza y es muy bueno negociando. Entonces había un diferencial bastante grande en el momento. Claro, tiene marcadas virtudes ahí. Sí, claro, eso. Realmente es hoy en día, cuando nosotros poco a poco, me estoy adelantando un poquito, nos transformamos como empezamos a cambiar lo que era el anticuario y la compra más que nada en la región a Uruguay. Y nos transformamos poco a poco a una especie de compra de oro en su momento. Para que no saben, una compra de oro es una referencia bastante fácil, es el precio de la historia. ¿Tá? Entonces, la gente nos trae cosas hasta el día de hoy que quiere venderlas y no sabe cuánto vale. Y nosotros le decimos, le explicamos cuánto vale, qué es lo que tiene, qué es lo que no, qué cosas vale la pena vender, qué otras cosas esto no vale nada, o esta cosa vale la pena mandar a remate. Claro, ahí me imagino también que debe haber una carga emocional en las cosas que te llevan. Sí, muchas veces lo que pasa es, hay de los dos casos. Hay gente que viene diciendo, no, esta pulsera que me la regaló mi abuela y me dijo que valía muchísimo. Entonces vos vas, intentás decirle, che, mirá, esto vale únicamente por el material o no vale nada o lo que sea, y la gente se amarga y es súper difícil manejar eso. Me imagino. Y después Tenés que empatizar con la persona. Pero por eso, pero igual aunque intentes empatizar, hay una carga emocional tan grande que es difícil. Y después vienen otras personas que arrasan con las cosas, no sé, las cosas de los abuelos y hace años están en la caja, sacan todo de los cajones, todas cosas tiradas, los traen y dicen, ¿todo esto estaba tirado? Y realmente se sorprenden de las cosas que hay. Entonces, a ver, sucede de los dos lados. Es un poco lo que en la historia, en el precio de la historia, un poco más tragicómico lo que sucede. Primer mojón Estados Unidos, segundo mojón eBay, tercer mojón tu ingreso a la empresa, ¿puede ser? No, capaz que el segundo mojón fue cuando se empezó a transformar un poco, a ver, esto de la historia moderna, ¿no? De la historia de mi padre, mi tío y eso. Como en el principio de los 2000 empezaron a hacer publicidad como de compra de oro. Ahí empezaron en un momento, a través de mi tío se le ocurrió de tener como un embajador de marca. En ese momento no era como embajador, un influencer, que fue China Zorrilla. Durante mucho tiempo hicimos mucha publicidad con China Zorrilla, que la gente venía, hasta el día de hoy, de vez en cuando, dice, no, tengo cosas para vender porque me acuerdo de China Zorrilla. Después de que fallece China Zorrilla, empezamos a hacer lo mismo con Puglia, con Sergio. Y bueno, hicimos mucha publicidad con Sergio hasta que la agencia y parte, en un momento dijimos, bueno, tenemos que cambiar. Y cambiamos. Perfecto, o sea que tu ingreso año... Mi ingreso fue en el año 2016. ¿Con qué edad? Septiembre, estamos hablando con 32, 33 años. ¿Anteriormente experiencia en otras empresas? Sí, no, siempre fui muy emprendedor. Yo de profesión soy ingeniero de sistemas. Siempre tuve emprendimientos, trabajé en empresas poco, pero más que nada fueron emprendimientos. Después en el 2011 empecé a hacer un máster en ingeniería biomédica porque me gustaba mucho esa área. De chiquito quería ser médico y terminé siendo ingeniero, así que imagínate. Dije, ¿qué puedo hacer para mezclar? Después de eso me voy a trabajar a Chile por un tema personal, con mi pareja de ese momento. Y bueno, y en Chile las cosas no funcionaron como pensaba y estaba medio como desilusionado de la carrera, de lo que me daba, no a nivel de dinero, sino a nivel profesional, personal. Satisfacción. Y bueno, y ahí hice un MBA y cuando terminé el MBA, o cuando estaba por la mitad, le digo a mi viejo que me gustaría trabajar en La Fontaine. Y bueno, y ahí empezó, después de 6 meses, que se tomó un tiempo largo para poder contestarme, él me contestó. Pero de chico ya Eso mismo. mamabas un poco lo que Bueno, era. sí, en mi casa de relojes, como mi viejo es una pasión de relojes, sí. La casa de mi padre es
Es como hay de todo antigüedades, hay cosas muy, muy buenas. Y bueno, sí, después mi viejo de chico nos llevaba una vez por semana a Buenos Aires, una vez por año a cada uno a Buenos Aires. Entonces íbamos, lo acompañábamos a hacer los negocios. Después en el año 2008 viajé una vez con mi tío a una feria que seguimos yendo hasta el día de hoy a Estados Unidos. Después en el 2008-2009 empecé a desarrollar el software de stock inventario para La Fontaine. Entonces sí, siempre estuve muy vinculado. Y después, Claro. a ver, para mi padre el negocio es su pasión. Entonces es difícil que una persona separe su pasión de su vida cotidiana. No hay diferencias. Claro. Sigue todo el día, o sea, con el... 24/7. Es 24/7 de nuevo. Nosotros nos íbamos de vacaciones, fuimos toda la vida de vacaciones a La Pedrera y estábamos en el auto y estaba llamando a algún comerciante de otro lado, hablando en portugués, en inglés, en español y bueno, y un poco lo vivís. Y vivís esa pasión que él tiene, de las cosas que compra, de las cosas que ve. O sea que de aquella primera ida a Estados Unidos en donde no sabía inglés, se desarrolló, aprendió una variedad de idiomas, o sea, fue como agregando, Sí, sí. agregando virtudes Sí. para poder seguir. Sí, él estuvo en Estados Unidos. Ahora seguimos con comerciantes en Estados Unidos. Se hizo muy amigo de gente en Chile, de Argentina. Es muy querido en Argentina, muy querido en Brasil. Después en un momento estuvo ayudando mucho tiempo a unas casas de remate en Suiza. Entonces es una persona muy, muy O conocida. sea que el foco en el mundo siempre estuvo. O sea, Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta que era, bueno, el futuro para mi vida es la empresa? Esto es algo un poco más personal. Yo durante mucho tiempo como que estuve buscando mi pasión. Entonces hice ingeniería, después hice una ingeniería biomédica, buscando cosas. Y bueno, cuando estuve en Chile, antes de eso, como ya no estaba tan convencido de biomédica, entonces seguí haciendo. Y después cuando estaba haciendo el MBA, en un momento empezó como una especie en una materia que era recursos humanos y te hacen ese ejercicio simple de cómo te ves de acá a 5 años. Entonces me acerco al profesor y le digo, me da lo mismo. Me da lo mismo. A ver, puedo plantearte 5 escenarios y realmente no hay ninguno que quiera seguir más que otro, que sea mi pasión de seguir. Entonces, porque realmente estoy buscando mi pasión, lo encuentro. Y el loco me dice, mirá, capaz que no lo vas a encontrar nunca, pero hacé lo que más te guste, lo que te parezca que te puede llegar más. Y bueno, y ahí pensando, lo que vi es que trabajar en La Fontaine, trabajar con mi padre, trabajar con mi tío, y de alguna manera es ese legado que tiene de 3, 4 generaciones que estamos trabajando y poder llevarlo una generación más fue algo que me pareció súper importante dentro de La Fontaine para elegir de mi vida y que bueno, está. Hoy en día lo que me motiva, la joyería, lo que hacemos y a dónde vamos es un poco eso. Sin irnos, todavía seguimos con cuestiones del presente, pero ¿ya se visualiza una cuarta, quinta generación a la vista? ¿O? Bueno, hay que ver. Yo por ahora no tengo hijos, tengo 6 sobrinos, pero son todos chicos. Hay que ver qué es lo que quieran hacer en su momento. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer. hoy en día trabajás codo a codo con tu padre, con Manolo. Sí, trabajamos codo a codo. ¿Al mismo ritmo tu viejo que antes? ¿O Sí. has sacado un poquito la pata del acelerador? Sí, al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Hay cosas que sí, a ver, intentamos de alguna manera tener como lugares diferentes, pero bueno, hay veces que se juntan las decisiones y no es fácil trabajar con la familia. Sin duda. Hay veces que es difícil cambiar las posiciones familiares de padre e hijo cuando somos socios y las Los sombreros, decisiones como... es súper difícil. Después hay diferentes de forma de visiones de empresa, visiones de estrategia, no tanto de a largo plazo, pero de cosas de cuál sería la forma mejor para seguir, a veces es difícil. Porque las formas de
de trabajo de mi viejo, que mi viejo siempre fue, él fue el único, él fue el que hacía y se hacía a su manera, y intentar un poco de mi visión profesionalizar, escalar, no sé si escalarlo en el sentido propio, sino en el sentido de que genere una estructura y que la estructura funcione independiente de que esté mi padre o que esté yo. Claro. Que eso funcione. A ver, con mi padre funciona 100 veces mejor. Conmigo hoy en día funciona muchísimo mejor, ¿se entiende? Pero que si no estamos en los dos, igual pueda funcionar. Eso fue de alguna manera desde que yo empecé a trabajar, que de antigüedades y joyería no sabía nada, hasta, pero sí sabía, bueno, después de un MBA y después de tener una educación como ingeniero, una estructura mental y una estructura de trabajo, sí fue lo que empecé a hacer dentro de la empresa. Esa profesionalización que, bueno, que toda empresa a medida que va creciendo necesita, sí, Sí. total, eso lo ¿Y veo cómo mucho. no, o sea, cómo se diferencian tareas también para no pisarse con tu padre? Eh, Es un tema sensible. es un Y es un tema, tema sensible en todas las entrevistas es que un hacemos. tema sensible en todos lados. De alguna manera yo empecé dedicándome a la parte contable. Toda la parte contable, y de alguna manera empecé desde ahí. Desde ahí como empecé a cada vez agregar más cosas a las cosas que hacía. La mayoría de las cosas que yo hago, mi viejo no le interesa, no le gusta, no sabe. Entonces, hay cosas que no hay problema. Después hay otras partes que él se encarga, que es la parte de compra, la parte de trabajar con gente, que a ver, aunque veo que no tengo problema en hablar y me cuesta, yo soy mucho más directo, más me cuesta ser más como romántico. Claro. Yo soy más como asertivo, más directo, entonces hay veces que esas cosas, como les conté, cuando viene la gente al local a vendernos, suenan feo. Claro, pero es una realidad. Ahora, no soy perfecto. Entonces, y en eso mi padre es un genio. Los romantiza a todos, los convence. Y está. Y eso es un... Una buena sinergia ahí. Sí. Y ese arte, me comentabas que tu hermana está... Bueno, mi hermana estamos viendo, empezamos a ver si empieza o no empieza, que si empieza, qué va a ¿Ves que ser. pueda tener ese perfil parecido al de Manolo? Por ahora no entraría en claro. eso. Estamos viendo que entre desde otro lado, porque mi hermana, bueno, mi hermana es abogada, pero tiene una tienda que vende ropa de danza y además tiene otros emprendimientos que vende como paisajismo. A ver, tiene varias cosas y un poco las que estamos viendo para que se encargue de, bueno, de parte, pero bueno, recién estamos hablando a ver qué es lo que Bien, podría está. ser si quieren. No, es muy insinuante. Está. Sí, recién arranca. Bueno, bien. Y no, tenía una pregunta. Cuando hay discordancia con tu padre, ¿cómo toman las decisiones? Bueno, ese es un tema. Bueno, Lo pregunto porque en realidad suele suceder en todas sí, las hay empresas familiares. un día por medio, hay diferencias. Y bueno, hay veces que es empezar a discutir, a ver. Por lo general no son de línea de fondo, ¿se entiende? La discusión es, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y bueno, está. Y Y hay alguno veces, tiene que ceder. y hay veces que ceder, a veces es de él, a veces soy yo. Depende, porque hay veces que, como te digo, hay cosas que uno tiene como mejor más conocimiento sobre el área. Entonces es raro que los dos tengamos el mismo conocimiento, la misma forma del área. Entonces es súper difícil que suceda eso. Entonces, a ver, hay cosas que sí. A ver, yo soy muy cabeza dura, pero si vos me decís, vos, es por esto y esto y esto, y hay momentos que digo, ok, tenés razón, dale, hacemos eso. O hay veces que es directamente, ¿qué querés? Sí, dale, hacelo como te parezca y vemos después. Claro. Porque está, hay momentos que no. Y sí, hay que avanzar. Tenemos un espacio de uno de nuestros auspiciantes que es un espacio verdaderamente bisagra, que es Momentos Congelados, presentado por Congelados Ártico, que le hacemos la pregunta a todos los invitados, ¿qué momento congelarías de la historia de la empresa
presente, para atrás. ¿Qué momento crees que fue bisagra o que es en el periodo actual o en los años cercanos? Bisagra de la empresa. Congelar en forma bien, mal, todavía no me queda. Y Porque han habido, de nuevo, como en la historia, ha habido varios cambios. De nuevo, para mí el cambio tiene que ser constante. Todo el tiempo estamos cambiando, cambiando la forma, viendo la forma. Cambios o situaciones que han sido cambios grandes. Bueno, en el 2018 nosotros le compramos la parte a mi tío, porque mi tío estaba con problemas de salud, entonces, y las cosas no estaban funcionando, había cosas complicadas dentro del funcionamiento, porque además que yo entré y empecé a tomar como una posición relevante, entonces le terminamos comprando la parte. Eso fue un momento bisagra en los últimos años. Después la pandemia fue un momento bisagra. En ese momento, finales de 2019, se me ocurrió la parte no de generar una línea de negocios, pero promocionar una línea de negocio que era la parte de inversiones de venta como inversión, de monedas y lingotes, y eso ha sido una bisagra porque hemos tenido un movimiento local que antes lo teníamos únicamente afuera. Entonces sí cambió. ¿Cómo Claro. funciona ese nuevo modelo de negocio? El modelo de negocio que nosotros hacemos es ofrecemos monedas y lingotes de oro, plata y platino como inversión. Entonces lo que hacemos es hacemos publicidad y le explicamos a la gente qué es lo que está comprando. ¿Se entiende? Un poco más que nada es una forma de diversificar la cartera de cada uno. Entonces es eso, no sé, tenés plata, querés comprar algo. A ver, hoy en día es un momento bastante diferente, no es lo que mueve por lo general a la gente, pero por lo general, hasta ponerle un año atrás, la gente tiene dinero y el oro y la plata eran como formas de resguardo de dinero. ¿Tá? Entonces la gente compraba para, bueno, tengo la plata en el banco, no me da intereses, no sé qué hacer, plata que no la voy a usar. Entonces la gente nos venía a nosotros, puesta por toda la publicidad que hemos hecho, bueno, voy a invertir en oro, pero lo quiero mantener yo. Entonces viene la gente, nos compra monedas, nos compra lingotes y se los lleva a su casa y los guarda. A ver, nosotros recomendamos no guardarlo en su casa, que hay cofres en los bancos, en los cambios y privados para dejar las cosas. Pero de alguna manera es un tema de resguardo de valor. Que un poco es eso, es lo que uno compra hoy, le permite, suponete, hace lo que puedes comprar hoy, te puedes comprar con 1 kilo de oro, te puedes comprar un apartamento, probablemente en 10 años vas a comprar un apartamento igual, independiente del valor del mercado del oro, que es eso la reserva de valor. Y siendo todo tan descartable como es hoy, ¿qué valor le toman ustedes y también qué valor perciben que toma el cliente de las joyas y bueno, de toda la cartera que tienen ustedes, que también es de un target súper alto? Bueno, el tema de las joyas, en Uruguay cada vez las personas compran menos joyas, es un tema bastante complicado. Las mujeres prefieren comprarse billutería de 100, 200, 500 pesos y tener 20 cosas y salir todas las noches con algo diferente. Pero lo que tiene la joya tiene como varios sentidos. Uno es una reserva de valor, porque quieras o no, lo que vos comprás en una billutería, a los 10 días ya no existe, ya se empezó a picar, ya empezó a cambiar de color. Vos cuando comprás una joya de oro, de plata o de platino, son cosas que perduran el tiempo, son cosas que las podés heredar, son cosas que tienen un valor intrínseco, que tienen un trabajo intrínseco bastante importante. Y bueno, que además permite tener una reserva, yo creo que tener una reserva de valor. No es solamente moda lo que se vende. Y tenés, cambiando un poquito de tema, que es un rubro que se ve muy afectado con los cambios políticos, con los cambios
de color gubernamental? Yo creo que no, porque nosotros terminamos vendiendo moda. Sí cambian, hace unos años la gente andaba con collares de perlas, hoy en día los collares de perlas nadie los quiere ver. Pongo collares de perlas porque es algo que hace, no sé, 30 años la gente usaba collares de perlas. Hoy nadie quiere collares de perlas. Entonces, aunque ponga los collares de perlas perfectos, divinos, a un precio irrisorio, No se van a vender. nadie lo va a comprar. ¿Por qué? Porque terminamos vendiendo moda. De nuevo, hoy en día está de moda los brillantes. Nosotros lo que hicimos en los últimos años fue intentar seguir un poco la moda de Estados Unidos, que tenemos los brillantes con certificados internacionales del GIA. Entonces vos vas a Estados Unidos para... ¿Qué es eso? El CIA. GIA es Gemological Institute of America, que es como el instituto que analiza las gemas, brillantes, diamantes, rubíes, perlas y todo eso. Entonces lo que vimos en Estados Unidos es cuando se hacen los anillos de compromiso y todo eso, vos tenés que, vas a comprar el anillo de compromiso, el clásico, que es una sola piedra, y para estar seguro que estás comprando, compras con un certificado. Ahí está. ¿Tá? Y ese certificado no lo emite la joyería, sino que lo emite este instituto que es sin fines de lucro, que enseña y te dice, bueno, la calificación de este diamante tal y tal y tal, y bueno, y eso te permite cómo confiar más. Nosotros en los últimos años empezamos a hacer que todos nuestros diamantes, o la mayoría, tengan un certificado de esos. Y a nivel geopolítico, ¿qué afectación tiene? Viste que Elon Musk, Donald Trump, están muchas veces haciendo promoción al Bitcoin y demás. ¿Qué afectación tiene a nivel país o no afecta tanto? Yo creo que a nivel país, no te lo puedo decir, no estoy tan al tanto. A nivel de mercado, sí ha dado un aumento tanto de la plata y el oro de los últimos años, que bastante grande. Yo creo que antes estaba muy calzado el precio del oro con respecto a la inflación de Estados Unidos y aumentaba el oro en función de la inflación. Más o menos lo que hacía iba variando, aunque las gráficas no eran iguales, pero sí siempre se terminaban acompasando. Después del 2010, eso para mí se descalzó. A ver, como siempre, esto es para mí y no lo tomen como algo... Pero bueno, muchos países están intentando salir de la base dólar. Empezaron con los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica. Empezaron a salir de la base de intercambio dólar y empezaron a haber movimientos para volver a basar la economía en el oro. Entonces, China no ha parado de comprar oro los últimos años. El precio del oro hoy está en máximos históricos. En los últimos 6 meses tuvo un incremento impresionante con lo que ha sido. Estamos hablando que la semana pasada, el jueves, llegó a $5.500 dólares y hará 3 meses atrás estaba a 4.400. Estamos hablando que es un incremento grande. La plata en el último año aumentó 3-4 veces. Estamos hablando que hay unos cambios en el mundo bastante grandes porque, a ver, la economía estaba basada en el dólar y ya la gente no está confiando tanto en el dólar. Hay una inflación muy grande en Estados Unidos, Estados Unidos está haciendo unos cambios grandes a nivel política monetaria que creo yo que puede estar influyendo. Y esa confianza en el oro ha sido histórica. Siempre que hay algún movimiento geopolítico, hay una mudanza de los inversionistas hacia el oro. Porque es de confianza, porque lo que saben es estabilidad. Lo que sabe la gente es, hay un problema, bueno, yo tengo oro, está listo. No sé qué va a pasar, pero el oro va a seguir siendo el oro. Y desde el principio de la historia, en casi todas las culturas en el mundo, la gente coleccionaba oro. Recordemos que antes el dólar estaba basado en todas las monedas. Todas las monedas respaldadas en oro. Sí. ¿Cómo equilibran tradición, modernidad y también cómo visionan a largo plazo este rubro tan tradicional?
Bueno, es poco lo que hacemos. Ahora, hay cosas que ir ayornándose. Las modas van cambiando y hay que ir actualizando las modas. Los productos que se venden se van cambiando. Las formas de promocionar los productos van cambiando. Entonces, no, yo soy ingeniero de sistemas y tengo toda la Fontaine con todos sistemas contables, administrativos, código de barra, todo online y puedo saber en todo momento cómo está la empresa. Hace 15 años atrás era más o menos, che, ¿cuánta plata tenía el banco? Entonces, y no estamos hablando, y bueno, y hoy en día llevar eso es mucho más fácil que hace Eso de 20 insumo años. para toma de decisiones Sí. fundamental, ¿no? Sobre todo en compras, en este intercambio. En todo, en de volumen tan ventas, en grande de dinero. compras, qué pasa, de dónde viene, cómo tengo que comprar, cómo está el mercado, cómo está el precio del oro. Porque todo eso tenés que tomar decisiones diferentes. ¿Dónde ves que está la clave del éxito de su negocio? En la Cambiar. compra, en la venta. Siempre. Siempre la clave del éxito es comprar. Contra Comprar a mejor buen compras, precio, contra buen- mejor precio que compres, como todos los negocios. A ver, sí, podés promocionar la venta y sí, cuando promocionás, según cómo lo hagas, puedes vender mucho más. Y la fidelidad hoy en día creo que es clave. Un ejemplo de eso ha sido Apple, que los productos de Apple en muchos casos no son mucho mejores que la competencia a nivel técnico, pero sí ha hecho una fidelización que la gente se vuelve loca con el último iPhone y que es igual el del año anterior. Entonces eso no estamos hablando que Aspiracional, Aspiracional 100%. 100%. Por eso. Sí, sí, sí. ¿Qué lugar ocupa la comunicación, las plataformas digitales? en los últimos años, en los últimos, sí, 6, 7 años, ha sido casi el 100% de la comunicación digital. Estamos viendo a ver cómo cambiarla, de qué manera, cómo podemos empezar a comunicar diferente, pero las pruebas que hemos hecho en los medios tradicionales no hemos tenido respuesta. Wow. ¿Qué consejo le darías a una empresa familiar que está escuchando el programa? Hay muchos cursos de, como es, empresas familiares, protocolo de familia, todo ese tipo de cosas ayudan a tener nociones de. Bueno, nos dedicamos a eso en Cefole Consultores, a ayudar Bueno. a empresas familiares. Bueno, yo creo que eso es un buen camino, definir las estructuras y responsabilidades de que tienen los miembros de la empresa, los miembros de la familia dentro de la empresa, intentar hacer que sea excluyente, que la responsabilidad de uno no estén mezcladas con lo del otro, porque se empiezan a mezclar muchas veces responsabilidades de la empresa con responsabilidades familiares. Bien. Interesante. A ver, ¿cómo te gustaría dejarle a la próxima generación la empresa? O bueno, o si se acompasa generaciones, estos sobrinos que comentás que se sumen a la empresa, ¿cómo visualizás o dónde los visualizás? ¿Creés que la nueva generación está bueno que entren en rubros más innovadores, redes sociales, comunicación? ¿Cómo No sé, visualizás? a ver, no sé qué va a pasar de acá a 20 años, no tengo ni idea. Lo que sí para mí es, todo el tiempo hay que ver que el cambio es una necesidad, que la única manera de seguir es cambiando, viendo a ver cómo estamos hoy, qué cosas hoy y qué cosas pueden ser mañana. Sí, de alguna manera hay que tener una estructura a nivel técnica de cómo funciona importante, sí tener responsabilidades y para mí sí una cosa importante dentro de las empresas familiares es que la gente que vaya a trabajar tiene que tener experiencias en otros lados. ¿Por qué ves por ahí? Por lo menos para mí, porque te da otra visión Background. de lo que haces y de lo que no haces y de lo que puede suceder y lo que no puede suceder dentro de una empresa. No en tu empresa, sino dentro de una empresa. Cuáles son los errores, cuáles son los aciertos de otras empresas y cuando vos vas a la empresa familiar, cuáles son los errores y aciertos que tiene esa empresa a la que vos vas. Yo creo que para mí eso le da mucho más riqueza, porque aparte, a ver, de nuevo, si una persona sale de la universidad o sale de la familia y se pone a trabajar en la empresa,
de nuevo, va a agarrar los vicios con los que viene de la familia y los vicios que propios de la empresa. Si vos trabajaste en una empresa, la que sea, no importa, y vas a la empresa familiar, vas a decir, no, pero mirá, esto en la otra empresa funcionaba mucho mejor. ¿Por qué lo están haciendo así? Y ese tipo de cosas, para mí, no estoy diciendo que sea... nutre porque tenés otra, no estoy diciendo que otra sea perspectiva. la verdad absoluta. Para mí eso lo que hace es que enriquece más a la cultura familiar, a la cultura de la empresa. De acá, bueno, ¿cómo definirías a La Fontaine en una sola palabra? Bueno, en una sola palabra no, voy a ser más generoso, da una oración. Sí, ya me parece un poco mucho. Sí. Nosotros lo que intentamos siempre es no vender una vez o no comprar una vez, sino generar relaciones con nuestros clientes. Por lo general, los clientes no interactúan una sola vez. Nos compran una joya y después nos compran, no, ¿ustedes venden oro? Bueno, sí, les voy a comprar. O nos compran oro, no, tengo algo para comprarle a mi mujer. ¿Tenés relojes? Bueno, sí, tengo relojes para venderte. Entonces, de alguna manera es generar relaciones con nuestros clientes y que perduren el tiempo. Hay clientes que eran de la época de mi abuelo, que ahora vienen los hijos y siguen. Hubo un momento de la empresa que mi padre y mi tío medio que como trabajábamos tanto afuera, ni siquiera los dejaba entrar. Pero hoy en día sí intentamos volver a entrarlos. Bien. Un poco cerrando, ¿qué representa para vos La Fontaine más allá del negocio? O sea, cuando llegás a tu casa después de toda una jornada de laburo, ¿qué representa? Cuando llegás... Y bueno, depende del día. Hay días que es para, no quiero más nada, me quiero ir, ya está, mándanse todos ya saben dónde, pero depende. Pero después es, trabajar con mi padre y mantener ese legado y esa confianza que nos tiene la gente, una generación tras generación, para mí es lo que moviliza al otro día seguir diciendo, sigo en La Fontaine. Independiente de lo que vendamos en el momento, porque si ponete a pensar, La Fontaine ha cambiado en el tiempo y otra cosa es, para mí La Fontaine no es una joyería. Si nosotros vendiéramos caramelos, igual lo apreciaría igual, ¿se entiende? Porque para mí La Fontaine es un negocio familiar y no únicamente una joyería o una venta de cosas de inversión o antigüedades o relojería, va más por ese lado. Bueno, Juan, muchas gracias por este rato que nos compartiste. Gracias por contarnos la historia de La Fontaine. Estuvo divino, tremendo. Gracias, Eva. Gracias, Fede. Gracias, Juan, por acompañarnos. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con más legado de familia.